Hola a todos, mi nombre es Alejandro Bayo y hoy os voy a hablar de los dolores de rodilla en el corredor. ¿A qué corredor no le ha dolido en algún momento la rodilla? ¿O después de algún periodo de inactividad o por alguna sobrecarga? Hoy os vamos a desgranar, os vamos a explicar qué estructura es la rodilla y qué estructuras pueden generar algún tipo de dolor. Algunas veces más momentáneos y otras veces dolores más cronificados que incluso pueden llegar a hacernos parar de nuestra actividad deportiva. La rodilla la forman tres huesos fundamentales: el fémur, la tibia y la rótula. Y lateralmente el peroné, que aunque no forma parte directa de la rodilla, también tendrá unas connotaciones directas a través del pie. Es una articulación de tipo bisagra, por lo que es una rodilla que hará una flexión y una extensión, y además hará movimientos de valgo y movimientos de varo, y hará movimientos de rotación interna y rotación externa. Por lo tanto, si hay algún desfase en alguno de estos movimientos o una desalineación de estos segmentos, pueden conducir a varios tipos de dolor. Podemos tener dolores tendinosos, dolores musculares, dolores meniscales y dolores de tipo compresivo por alguna estructura que está generando un movimiento incorrecto. Empezaremos por los dolores a nivel anterior, por la zona anterior de la rodilla. Muchas veces son originados por el tendón rotuliano. Un tendón rotuliano puede sufrir por desalineaciones de su rótula o por una mala biomecánica, por una extensión incorrecta, por un exceso de tensión, por un déficit muscular de cuádriceps o por un déficit muscular de isquio, que hacen que el tendón rotuliano, en la fase de despegue y avance de la pierna, va a trabajar con gran presión, y las fibras, sobre todo las fibras desde la rótula hacia la inserción de la tibia, que es más abajo, pueden sufrir lo que llamamos la tendinitis rotuliana. Por otro lado, en dolores en la zona de la zona delante de la rodilla, pueden ser dolores que se originan en la rótula. La rótula o cazoleta, llamada más coloquialmente, cuando hacemos los movimientos de flexión y extensión, por su forma, voy a acercar un poquito la imagen, fijaros que aquí hay como una especie de hendidura y la rótula tiene también una especie de saliente que van a ser congruentes, ¿vale? Si ese desplazamiento es congruente, la rótula va a trabajar normal. Si hay alguna mala posición, porque tenemos un valgo o un varo marcado de rodilla, o porque la musculatura no está simétrica y algún vasto, el vasto interno, el vasto externo, tiran más uno que otro, la rótula puede sufrir un pequeño desplazamiento hacia adentro o hacia afuera, que le llamaríamos síndrome de compartimento externo de la rótula, de hiperpresión de la rótula, y lo que va a hacer es que ese hueso, esa articulación, ese cartílago se vaya desgastando y nos va a generar lo que llamamos, y es muy común en el corredor, la condromalacia rotuliana. En una primera fase de lesión, que el cartílago se empieza a deteriorar un poco, pero no acaba, no está siendo aún, no tiene una lesión directamente importante, pero si eso se va manteniendo en el tiempo, va a generar lo que llamamos la condropatía rotuliana de grado 1, 2, 3 y 4, que sería el grado máximo, que estamos hablando de una artrosis de ese cartílago. Ese cartílago se va deteriorando, se va desgastando y puede llegar a no haber cartílago. Tendremos una condropatía más importante y genera mucho dolor. Eso sería fundamentalmente los dolores de rodilla por la parte delantera. Por la parte interna del muslo, esto sería una rodilla derecha, nos lo veríamos por la parte interna, podemos tener varios tipos de dolor. El dolor tendinoso lo vamos a tener más concentrado en la parte más interna y un poquito posterior,
y va a obedecer a la estructura de la pata de ganso. La pata de ganso es un tendón que confluentes de tres músculos diferentes, el semitendinoso, el recto interno y el saltorio, que cruza desde arriba de la pelvis y cruza en diagonal hacia aquí, y forman un tendón en forma parecida a esta, llamamos pata de ganso. Debajo de la pata de ganso hay una pequeña bursa, un pequeño cojinete, que lo que hace es que ese tendón, cuando voy haciendo la flexoextensión, ese tendón va a ir discurriendo muy pegado al hueso, y esa bursa lo que va a hacer es evitar que ese tendón se lesione. Pues muchas veces tenemos una bursitis anserina o bursitis de la pata de ganso, o podemos entrar en tendinopatía y tener una tendinitis de la pata de ganso también. Por otro lado, también podemos tener dolores por el ligamento, después de algún mal gesto, alguna pequeña torcedura, que el ligamento interno puede estar en distensión. Sería un esguince del ligamento interno de la rodilla. Va muchas veces asociado a problemas de menisco. El ligamento medial, colateral medial, va enganchado al menisco interno. Si el menisco sufre alguna inflamación, por alguna degeneración o por rotura del menisco, o por una degeneración que llamamos degeneración mixoide, que es una degeneración por compresión, por aplastamiento, que esto pasa con el tiempo, el ligamento también puede hacer una pequeña inflamación y doler el ligamento. Hablando del menisco, podemos tener una meniscopatía, que es un dolor del menisco, por varios aspectos, como os decía, o por una rotura del menisco. Se escucha muchas veces la rotura del cuerno posterior del menisco, o por un aplastamiento del menisco, por una rodilla, por ejemplo, una rodilla muy en varo, una rodilla arqueada, que lo que va a hacer es generar presión y va a ir desgastando ese menisco. Y también podemos encontrarnos una hiperpresión posterior por una hiperextensión de la rodilla y genere que el menisco trabaje en mala posición. Esto va a originar un dolor interno, un dolor en la zancada, un dolor en la recepción del paso, y va a ser un tipo de dolor pinchazo, y nos vamos a poder tocar el dolor justamente en esta posición. Yendo para atrás, la parte de la corva de la rodilla, el hueco popliteo que llamamos, aquí se visualizan los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior. Podemos tener una rotura del ligamento cruzado anterior o posterior, generalmente es por un traumatismo en deportes, corriendo es raro que pase, no sé que haya un traumatismo importante, son lesiones más orientadas a un deporte con movimientos laterales, con paradas, con arranques, un tipo fútbol, baloncesto, balonmano, que la rodilla se puede clavar y puede haber una rotura del ligamento cruzado anterior o posterior. Eso puede generar una inestabilidad de la rodilla y pueden acabar sufriendo otras estructuras, como un rotuliano que necesita fijar, el menisco o los ligamentos. Cuando nos duele por detrás de la rodilla, fundamentalmente pueden haber dos cuestiones: o un dolor de la rótula que al comprimir dé un dolor en cinturón hacia atrás. Podemos tener el dolor en rótula por la hiperpresión con el fémur y que ese dolor lo notemos atrás, o directamente porque haya un problema mecánico en la rodilla que haya generado un aumento de líquido en esa rodilla y haya originado un quiste de Baker. Un quiste de Baker es el inflado, dijéramos, de la cápsula que hay en el compartimento posterior. La rodilla tiene un compartimento anterior y uno posterior, y entre los dos compartimentos discurre un líquido sinovial es como un aceite que lo que va a hacer es que la articulación vaya bien engrasada. Si hay un aumento de ese líquido y por el conducto del compartimento posterior, del anterior al posterior, pasa excesivo líquido y no puede retornar, lo que se genera es un quiste, y ese quiste es un quiste de Baker. El quiste de Baker puede generar dolor compresivo porque por esta zona además pasan vasos muy importantes, arteria poplitea y el nervio ciático, que pasa por aquí, y aquí hay una separación del nervio ciático en un nervio que va a discurrir más hacia dentro de la tibia
y el otro que va a ir de cara por el peroné. ¿De acuerdo? Podemos tener ese tipo de dolor a nivel posterior. Y a nivel lateral tenemos el menisco lateral y tenemos el ligamento lateral externo colateral externo, que de romperse es síntoma o signo de cirugía. Así como el ligamento interno puede doler y se puede reparar con fisioterapia, el ligamento externo, si hay un traumatismo y se rompe ese ligamento, generalmente, y los cirujanos especialistas recomiendan la reconstrucción, y puede también generar un dolor lateral. El dolor lateral de rodilla se da en rodillas en valgo. Mucho valgo de rodilla lo que va a hacer es generar mucha presión en el menisco externo, y con el tiempo puede generar un problema a nivel de esa estructura. Más o menos serían el resumen de las patologías más importantes. Hay algunas otras más, pero para el corredor es lo que frecuentemente nos encontramos. ¿Cómo podemos solucionar estas patologías? Si la estructura está dañada, tenemos una tendinitis instaurada, tenemos un menisco afectado, tenemos un quiste de Baker, cualquiera de las patologías que os he comentado, evidentemente tenemos que secuenciarlo con imagen, o con radiografías, resonancias, ecografías, para ver qué estructura es la que nos puede estar dando la molestia. Si hay un problema anatómico de lesión, intentaremos reparar en la medida que se pueda esa estructura. Si es una tendinopatía, nosotros creemos aquí en mi centro en la electrolisis percutánea, también se puede hacer factores de crecimiento, se puede hacer técnicas de fisioterapia para reparar el tendón con trabajo excéntrico, con trabajo de fuerza, ¿de acuerdo? Si la reparación es ligamentosa porque el ligamento está mal, porque hay una rotura de ligamento, será el cirujano el que debiera corregir eso haciendo una sutura. Si el problema es meniscal, lo que haremos, si es una rotura de menisco, pues el cirujano también determinará si hay que suturar el menisco o si no hay que hacerle nada y parar ese proceso inflamatorio y parar de correr en ese momento. Si tenemos un quiste de Baker, depende el tamaño de ese quiste de Baker, sí que se suele recomendar extirparlo, o el especialista en ecografía, el médico especialista en ecografía, sí que puede hacer un vaciado de ese quiste de Baker para que el paciente tenga menos sintomatología. En cuanto al tema de la rótula, el dolor rotuliano, podemos encontrar varios tratamientos. El fortalecimiento del cuádriceps va a ser esencial, porque si yo tengo mi cuádriceps bien tonificado a través del tendón, va a levantar la rótula respecto al fémur y va a evitar que haya esa impactación. ¿De acuerdo? Si la lesión está instaurada, desde factores de crecimiento, ácido hialurónico, incluso técnica combinada, o incluso, si el médico lo cree oportuno, se puede hacer alguna infiltración de corticoide para bajar la inflamación y el dolor. ¿Qué ocurre si existe un problema mecánico que nos está generando esta cuestión? Aquí en Centro de Estudio Alpeo Alejandro Bayo estamos haciendo estudio de la biomecánica del corredor, le llamamos runner fitting, porque es un ajuste del corredor en el que hacemos una valoración en 3D del movimiento, de la cinemática de todas las articulaciones, pero en concreto nos centramos mucho en la rodilla porque es muy frecuente que el corredor, como os decía al principio de este vídeo, tenga problemas de rodilla. Pues, con el análisis del movimiento en 3D vamos a objetivar y contabilizar cómo tiene el movimiento de la rodilla, cómo flexoextensiona, cómo rota la rodilla y cómo hace el valgo y varo de la rodilla. Y vamos a dar una respuesta mecánica a esto, ya sea con un trabajo físico de fortalecimiento de los grupos musculares que veamos más debilitados, o si vemos que puede venir del pie, un problema de apoyo, vamos a confeccionar alguna plantilla que nos ayude a modificar las posiciones del pie que van a repercutir directamente en la rodilla. ¿De acuerdo? Si tenemos un problema de valgo o de varo de rodilla,
muchas veces, y así nos derivan muchos médicos del deporte para tratar a nuestros pacientes, vamos a colocar piezas de varo o de valgo en los talones de las plantillas que vamos a confeccionar para modificar y descargar. Generalmente lo hacemos para descargar zonas de menisco o edemas óseos que se puedan producir por hiperpresión. Si tenemos un pie que se nos va muy a valgo, o un pie plano, podríamos decir, mi rodilla va a rotar en exceso y va a provocar que mi fémur rote y me pueda modificar la posición de la rótula. Si yo estoy en carga y tengo la posición de la rótula modificada de su cauce normal, en la flexoextensión de la rodilla, mi rótula ya no está por su espacio por donde debe pasar, y ahí puede provocar un pequeño desgaste que a la larga sí que puede generar una patología. Y a la contra igual. Si tenemos un pie que se nos va a varo o muy supinado, sobre todo en fases de despegue, lo que nos vamos a encontrar es compromisos o generamos mucha presión en el momento del despegue en la zona interna de la rodilla y nos va a provocar dolores articulares internos. Como os he explicado ya en algún otro vídeo, trabajamos desde hace un tiempo con plantillas en impresión 3D de la firma XFIT Orthotics, en la cual podemos hacer plantillas muy livianas con grandes correcciones sin que la persona, sin que el corredor se note muy atado a una plantilla. Sí que hay corredores que no les gustan las plantillas o que no creen en las plantillas. Nosotros creemos en lo que vemos con todos los pacientes que vienen por aquí y les ofrecemos algún tipo de corrección y mejoran en su sintomatología y mejoran en sus procesos patológicos. Por lo tanto, con este tipo de plantilla, que se adapta muy bien al zapato y pesan muy poco, lo que hacemos es controlar las posiciones de la rodilla de la rodilla a través del retropié y del antepié, y si necesitamos además podemos añadir algún tipo de cuña varizante o valguizante para ayudar a que esa rodilla vaya bien alineada. Bueno amigos, os he explicado un resumen de patologías de rodilla en el corredor. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en uno próximo. Hasta luego.